Vamos a hablar de Hungría, porque ya tenemos fecha oficial para las elecciones generales y serán el 3 de abril. Pero eso no es todo, y es que el mismo 3 de abril, la población húngara votará un referéndum con 5 preguntas en torno a los derechos LGBTQ. Día calentico el 3 de abril en Hungría, ¿eh? Se vaticinan 40 grados centígrados, sol todo el día. Vamos punto por punto. Las elecciones en Hungría van a tener lugar una semana antes que la primera ronda de las presidenciales de Francia. Así que vamos a tener un mes en abril bastante movidito. En estas elecciones, Viktor Orbán buscará su cuarto mandato consecutivo y para ello necesitará nuevamente la mayoría absoluta. ¿Por qué? Pues porque básicamente toda la oposición se ha unido para derrotar a Orbán en estas elecciones. Así, las diferentes encuestas que han ido saliendo durante estos últimos meses han mostrado un empate técnico entre ambos bloques, el del Fidesz, el partido de Viktor Orbán, y la oposición unida. Y la fecha, como comentaba, de las elecciones ha sido convocada por el presidente del país, János Áder, supongo que será János o János, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, iba a coincidir con el referéndum sobre los derechos LGBTQ. Entonces, vamos a explicar esto. En junio de 2021, en Hungría se aprobó una enmienda a la ley húngara que hace ilegal hablar sobre homosexualidad en los colegios y también exponer a los menores de edad a contenidos que pueda promoverla, como algunas películas. Pero vamos a la ley, porque un extracto del texto aprobado por el Parlamento húngaro dice textualmente: la pornografía y los contenidos que representen la sexualidad o promuevan la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo o la homosexualidad no deben ser accesibles a menores de 18 años. Como podéis imaginar, esto no cayó en saco roto en verano de 2021 y esto hizo que un grupo de países de la Unión Europea iniciasen una batalla política. Y así, 13 Estados miembros firmaron el martes 22 de junio una declaración conjunta en la que condenaban la nueva normativa húngara, diciendo que representa una forma flagrante de discriminación basada en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y por lo tanto merece ser condenada. La inclusión, la dignidad humana y la igualdad son valores fundamentales de nuestra Unión Europea y no podemos negociar con esos principios. Eso es lo que dijo un bloque de países de la Unión Europea en su momento. Por tanto, desde ese punto la tensión fue en aumento y al día siguiente la mismísima Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, calificó la ley de una vergüenza. De hecho, incluso subió un vídeo a Instagram de su declaración y este es el vídeo en el cual lo decía: la ley húngara es una vergüenza. Y ya le he dicho a los comisarios responsables que le escriban una carta a las autoridades húngaras expresando nuestros resquicios legales antes de que la ley entre en vigor. Esta ley claramente es discriminatoria contra la gente en base a su orientación sexual y va en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea. Y estos son dignidad humana, igualdad y derechos fundamentales. Por tanto, no vamos como a negociar o a rebajarnos en estos derechos. Ya lo he dicho antes y lo repito ahora, creo firmemente en una Unión Europea donde tú eres libre de ser quien seas. Y una Unión Europea en la cual tú eres libre de amar a quien quieras. Quiero una Unión Europea que abrace la diversidad y utilizaré todos los poderes de la Comisión Europea para asegurar estos derechos a la Unión Europea, o sea, a los ciudadanos de la Unión Europea que sean garantizados, seas quien seas y sea donde sea que vivas. De aquí, este asunto pasó a ser ya de política europea, no solo de la Unión Europea, cuando la UEFA dijo que no se iluminase con los colores del colectivo LGTBQ el estadio de Múnich en el que se jugaba el Alemania-Hungría en ese momento. Y ahí ya fue cuando esto se fue de madre, esta noticia empezó a viralizarse. La cosa es que por parte de la UE se decía que no era un debate ideológico, como planteaba el gobierno de Orbán, sino que son derechos humanos, que son los estándares mínimos para formar parte de la UE, ya que se aceptan al ingresar a la Unión Europea. O sea, ¿vale? La posición de Orbán es: no, esto es algo ideológico, y se intenta promover la ideología LGTBQ, y esto es un debate ideológico. La Unión Europea, no, estos son derechos fundamentales. Eso era la discusión básicamente. Y tú dirás: bueno, aquí acabó todo, ¿no, Karim? Ya está, no se iluminó el estadio, hubo un par de protestas, no sé qué, ahí acabó todo. Sí, seguro. Cuando ya parecía que esto no podía ir a más, en ese verano de 2021,
Mark Rutte, primer ministro holandés, cuidado Mark, que también la lía bastante, llegó diciendo que si Hungría no daba marcha atrás en su norma, el país ya no tenía lugar aquí, en la Unión Europea, que Hungría no podía continuar en la Unión Europea mientras al mismo tiempo contradecía seriamente los valores que defiende la Unión Europea. Y por eso en su momento hizo un vídeo de ¿puede la Unión Europea expulsar a un país? Respuesta: no, no puede. Rutte no fue el único protagonista. También lo fue Xavier Bettel, el primer ministro de Luxemburgo, que es homosexual abiertamente, y dijo que aceptarse a sí mismo siendo gay fue lo más difícil, aceptarlo él mismo y cómo decírselo a sus padres. Y según fuentes europeas, repitió mensajes muy similares en persona frente a Orbán en las reuniones europeas que hubo en ese entonces, de nuevo, en junio de 2021. Pero bueno, la cosa es que ahora tocará ver qué pasa en este referéndum, también el 3 de abril, aparte del resultado de las elecciones, y ya os adelanto que hay varias organizaciones que están pidiendo a la gente de Hungría que emita un voto nulo en forma de boicot a este referéndum, en forma de protesta a las preguntas incluidas en el referéndum. Karim, ¿qué tipo de preguntas hay? Pues te respondo, porque yo también tengo la misma pregunta. Pues ahí se van a preguntar cosas como si estás a favor o en contra de la promoción de contenido relacionado con la orientación sexual a niños.